Buenas noches, muchas gracias por acompañarme aquí en México Social. Y hoy es un día que agradezco mucho a alguien que yo considero mi profesor, porque yo lo he leído, seguido, y debí tener muchas reuniones como esta con eso. Por eso muchas gracias, Julio, y sobre todo porque presento, como todos sus libros de Julio Volmig, son libros vivos, abiertos. Va evolucionando su pensamiento, lo va robusteciendo, pero a la vez también se va cuestionando y cada vez es más claro lo que recientemente un amigo mutuo, Pablo Llanes, le llama: Julio es un pensador, piensa. También un académico, pero es un pensador que tiene algo que los que estamos en la academia siempre admiramos. Hay una intención constante de emancipar, de transformar la realidad social. No es un recuento, no es una descripción, es decirnos por qué debemos cuestionarnos el concepto de pobreza, el que es oficial, porque es oficial, y introduce algo que desde hace tiempo, desde su columna de Economía Moral en la jornada de muchos años, algo que me gustaría empezar por ahí, Julio, porque es una palabra, un concepto que no es fácil de traducir. ¿Qué es el florecimiento humano? Esta palabra requiere tu elaboración porque no es algo obvio, ¿no? Entonces, Julio, muchas gracias por acá, gracias por estar acá, muchas gracias por tu trabajo, con admiración te lo digo. Platícanos de cómo construyes esta idea de que el florecimiento humano debía ser el centro de la vida. De toda la política social, la política pública, la vida de cada persona. ¿Qué entiendes por florecimiento? ¿Qué nos quieres decir con este concepto? Bueno, desde luego es un concepto que no inventé yo. Lo adopté porque lo usan muchos filósofos. Pocos, pero varios. Sí. No son muchos, son pocos, pero son varios. Martha Nussbaum, por ejemplo, lo usa. Thomas Pogge lo usa. La alternativa era usar el concepto de riqueza humana de Marx. Y no me gustó, porque riqueza, uno piensa en las cosas materiales. Aunque Marx lo usaba en un sentido obviamente amplísimo. Entonces, elegí florecimiento, que es una metáfora. Las plantas florecen, producen flores y son muy bellas y todos nos ponemos muy contentos cuando eso pasa. Cuando una persona está floreciente, transmite esa misma sensación que transmite un jardín lleno de bellas flores. Nos da alegría, transmite alegría. Pero el concepto, tal como está trabajado en este libro y como lo trabajé originalmente en mi tesis de doctorado, este libro se basa mucho en mi tesis de doctorado, pero va más allá, introduce temas nuevos que mi tesis de doctorado no trató. Me doctoré viejo, a los 61 años en el CIESAS de Occidente, y la tesis está inédita. Entonces, este es lo primero que publico grande de los materiales que estaban en mi tesis. Y lo que quiere decir florecimiento humano es desarrollar plenamente las potencialidades que cada uno tiene en sí. Y para eso, corrígeme, lo que haces y has hecho muchos años, yo diría que todo el siglo XXI, es dar cuenta que el concepto de pobreza que se usa en México es un pobre concepto, que requiere una reformulación. Así es. Y para eso es algo que tú siempre es el señalado. Tú has trabajado mucho los temas de medición. Sí, mucho. Pero ese no es el centro. El centro es tu discusión de que hay otra manera de pensar la pobreza. ¿Estoy correcto en eso? Sí, es pensar de otra manera la pobreza porque es pensar de otra manera el ser humano. Cuando pensamos que el ser humano es pobre cuando no tiene suficiente, y esa es toda nuestra definición de pobreza, es un concepto de como si lo más importante en el ser humano fuera tener. Sí, tener bienes, tener satisfechas las necesidades materiales, pero no,
Eso, no, eso en los animales es lo ¿Qué más es ser importante. pobre en el siglo XXI para ti? Es dual el concepto. Me he conservado, aquí está, en uno de los capítulos, donde presento mi enfoque, en qué consiste mi enfoque, cuál es el tronco de mi enfoque. Ahí clasifico pobreza en pobreza económica y pobreza humana. Y la unión de las dos cosas es lo que significa ser pobre. Un millonario puede ser pobre humanamente. Y muchos. ¿Son? De la famosa película del millonario Orson Welles, la famosa película sobre el millonario que era dueño de Rudolf Hearst. Es eso, es el retrato de un millonario humanamente miserable. No solo pobre, pobre extremo. Con nadie hablaba, con nadie lo quería, todos le tenían miedo. Tu planteamiento surge, déjame ponerlo así, en un enorme esfuerzo por definir quiénes somos, quién es el sujeto. Así es. Y ahí haces evidente y batallas, siendo economista, que este ser económico, o sea, es una visión muy reducida del ser. Muy parcial, ¿No? sesgada. Tú planteas que somos mucho más que eso. Así es, y por eso un tema central en el cual la raíz fundamental de este libro es un librito mucho más chiquito que de Georgi Marcus, del grupo de Budapest, de la escuela de Budapest, amigo y compañero de Agnes Heller, que escribió un libro que se llama Marxismo y Antropología. Ahí él desarrolla una concepción, una lectura. Lo que hace es una lectura de Marx que nadie había hecho y muestra cuál es la esencia del ser humano. Y la encuentra en el trabajo como elemento central, porque el trabajo es el que crea al hombre. El hombre se crea a sí mismo en el trabajo. Somos lo que somos por lo que hacemos. Y por eso Marx adoptó, bueno, citó con gusto, no adoptó, pero citó con gusto la definición de Benjamin Franklin de el hombre como un animal que fabrica herramientas, tool-making animal. Y en ese sentido, comparto contigo que somos mucho más que un ser económicos. Somos un ser político, somos un ser humano, somos seres complejos que nos equivocamos. Afectivos. Emocionalmente. Y eso pone en tensión que esa definición o esa idea del ser, pues entonces plantea qué le corresponde al Estado. Hablemos de la política, porque eso implicaría una transformación de la acción pública y privada. ¿Por dónde te imaginas? Porque estamos muy lejos de eso, de esa visión de un ser complejo, sentimental, emocional. ¿Cómo debe ser una política pública? Bueno, una política pública para el florecimiento humano, que yo lo he planteado, y que fui criticado y tuve un debate con Ruth Levitas, una pensadora muy capaz británica, de ahí de Bristol, porque ella dice, no, la política para el florecimiento humano será posible dentro de 1000 años. Ahora no es posible una política. Ella con los pies en la tierra pensando que las políticas siempre tienen que atender el hoy y el ahora y que el florecimiento humano es una meta de largo plazo, pero no es cierto. Una de las vías para entrarle directo a políticas públicas que ayuden al florecimiento humano tienen que ver con el tiempo libre. En la medida en que se reduzca la jornada de trabajo y en la medida en que nos eduquemos los adultos a nosotros mismos y eduquemos a los niños para usar adecuadamente el tiempo libre, ahí se va a dar el florecimiento humano, porque la gente va a hacer lo que quiere hacer, no va a hacer lo que tiene que hacer. El trabajo es forzado en todas las sociedades de clase, en todas las existentes. Antes era forzado por hambre
y después fue forzado porque también por hambre, pero por la separación entre propietarios y no propietarios de medios de producción. Y siempre hemos vivido como humanidad en el trabajo forzado. El trabajo libre es lo que verdaderamente nos hace felices. Y ahí la relevancia del trabajo de Araceli Damián sobre el tema del tiempo. Ella es la que ha planteado en un gran texto que desde aquí te le transmito por ti una invitación a que lo presentes. Déjame ir a un corte, pero antes de eso déjame comentar a quien nos está viendo que este libro, muy bien editado, ¿sí?, por Ítaca, está, obviamente, tiene varias secciones, pero déjame ver dos secciones. Una primera parte que son las bases negativas y bases positivas del nuevo enfoque sobre la pobreza y el florecimiento humano. Es una escritura. Julio a veces es economista, pero es un antropólogo, es un filósofo, o sea, es un enfoque, yo diría, de una visión desde la filosofía, y hace también en la segunda parte, ¿sí?, la enorme planteamiento de una nueva visión sintética en el capítulo 4, ¿sí? Sí. Y en ese sentido hay una revisión de autores fundamentales en tu libro. Desfilan los grandes pensadores de la humanidad, en mi opinión. Sí. Desfila Peter Townsend, desfila Amartya Sen, desfila Marx, desfila Georgi Marcus, desfila Ruth Levitas. O sea, aquí están tus lecturas, o sea, exacto. Aquí es una síntesis de las lecturas que han construido tu pensamiento. Así es. Y los cito muy extensamente porque el lector tiene que conocer su pensamiento desde primera mano. Entonces es un libro lleno de citas, a veces muy largas, de Agnes Heller, por ejemplo, o de Georgi Marcus, o de Marx mismo, y el Marx mismo, luego, sí. hay en eso. Déjame ir a un corte y regresamos. Déjame decirle, este es un libro que hay que leer, como yo digo a mis alumnos, despacio. Y por eso, bueno, Julio es conocido y reconocido por su permanente crítica a la ley del 2004 de desarrollo social, que estableció una estructura de pensamiento al definir cómo se debe medir la pobreza. Ahí la ley definió, y tú has planteado las enormes deficiencias desde entonces. Sí, pero si todavía tengo tiempo, no fue la ley. La ley no está tan mal. El problema es la interpretación que el Coneval le dio a la ley. Ese es el tema, y es uno de los debates permanentes de Julio Volvídnik, lo digo con todo su nombre, un hombre que ha polemizado, que ha discutido y que sigue planteando en el diálogo la necesidad de redefinir qué entendemos por pobreza y poner un planteamiento mayor. El objetivo de todo es construir un país que permita el florecimiento humano de todos. Ese es el planteamiento. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en el 11 con Julio Volvídnik, autor de este texto que hay que leer y hay que realmente interiorizar, porque es un planteamiento que desafía el planteamiento normalizado, oficial, que lo que hay que es modificar los umbrales de las carencias, que lo que hay que es festejar que el ingreso, como nos dijo el ENIC, se incrementó y que de acuerdo a la medición Coneval se redujo la pobreza. Pero el tema es que ese concepto de pobreza está muy cuestionado, y sobre todo por Julio Volvídnik. Pero déjame preguntarle algo, porque cuando hablamos de florecimiento humano, para florecer se necesita enfrentar tanta injusticia, tanta violencia. No hay forma, es demasiado dolor, demasiada temor y miedo. De ahí es la pregunta. Yo estoy seguro que en tus próximas publicaciones tendrás que lidiar con que no hay florecimiento si no hay justicia ni paz, o si no hay, por lo menos, seguridad de no morir a destiempo. La violencia no está explícita, pero está implícita en todo el libro. La no violencia, la ausencia de la violencia está implícita en todo el libro.
Y yo diría que, yo digo en el libro explícitamente que hay dos grandes obstáculos para el florecimiento humano. Uno, la pobreza económica. Y dos, la alienación. Y podemos ver la violencia como parte de la alienación. Un ser violento es un ser alienado. Es un ser que ha perdido el respeto que todo ser humano le debe a todos los demás seres humanos. La vida es sagrada. Entonces, matar a alguien es de una inhumanidad brutal, brutal. Entonces, evidentemente, está ausente. Lo que no está presente es qué hacer en nuestras sociedades contemporáneas con la violencia que se ha generalizado en parte por las drogas y la prohibición de las drogas. Entonces, ¿estarías de acuerdo que no va a haber florecimiento si no logramos enfrentar este ser, déjame usar esas palabras, que hay una discusión filosófica mayor, un ser que tiene una enorme capacidad de lastimar a los otros? Sí. Ese es uno de los temas. La violencia están aquí y es tienes que hacer genética en el explícito. ser humano, pero la violencia en el ser humano es genética porque para vivir tuvimos que matar animales que nos íbamos a comer. Eso es violenta. Somos como los depredadores, somos un animal depredador. Después, en las sociedades tribales, había relaciones fraternales entre todos los miembros de la comunidad. Pero una vez que se acababa la comunidad y aparecían otras tribus, esas eran una amenaza. Y una amenaza significa que se tiene uno que cuidar y, si es necesario, atacar y violentamente destruir. Entonces, en toda la historia de la humanidad ha habido violencia de seres humanos a seres humanos. La que estamos respetando relativamente en los muchos últimos siglos es la no violencia entre los nuestros. Y la violencia se reserva para los que no son parte de nosotros. Esa división es terrible. Ese es el fenómeno de la alienación, en que se cree que solo el que tiene parentesco, solo el que... entre nosotros y los otros, diríamos. Exacto. Esa es una escisión brutal. Bueno, y esa es la causa de la violencia. El planteamiento es cómo. Bueno, más bien, déjame subrayar. Tú planteas que el florecimiento implica enfrentar ese nosotros y los otros, construir comunidad. Exactamente, la comunidad es el camino a la eliminación de la violencia. Y sin eso no habrá florecimiento. No habrá. Cito a Agnes Heller, dice que el camino para el futuro de la humanidad es lo comunitario. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Porque todo se vuelve fraternal. Somos fraternales con todos. Y por tanto, no vamos a lastimar a alguien. En ese sentido, déjame preguntarte, porque el gran argumento oficial, por lo menos narrativo, es que el artículo primero, la garantía de todos los derechos, reconocimiento de derechos humanos, es lo que debe privar. De hecho, hay una discusión ahí que yo he tenido también con Coneval, de que este enfoque de derechos para medir carencias, yo digo que no es un enfoque de derechos para medir carencias, pero me gustaría tu reflexión. ¿Cuál es el que no es enfoque de derechos? O sea, Coneval se sostiene que mide con un enfoque de derechos. No, desde luego que no. Y creo que ahí hay una discusión que no logra, por lo menos... No entendió lo que son los derechos. Me gustaría, en ese sentido, en este florecimiento, ¿qué papel tienen los derechos humanos? Los derechos humanos son la expresión de las necesidades humanas, y las necesidades humanas son, junto con las capacidades humanas, son el elemento central de la esencia humana que yo postulo en este libro. Nuestra esencia humana, lo bueno para nosotros es desarrollar
nuestras necesidades y satisfacerlas, y desarrollar nuestras capacidades y aplicarlas. Entonces está muy claro que ¿cuál Es era una la parte pregunta? sustantiva del florecimiento, son los derechos. Los derechos. Entonces, los derechos son la expresión legal, jurídica, Sí. de esas necesidades y capacidades humanas. Y por tanto, sí son un instrumento muy importante para hacer realidad el florecimiento Ahora, humano. deja hacerte una última pregunta, que es una pregunta que me hacen mis alumnos. ¿Para cuándo? ¿Cuándo habrá florecimiento humano? Un camino que tú y yo compartimos mucho para ir hacia el florecimiento humano y que se puede hacer ya, es el ingreso ciudadano universal. Eso no está discutido aquí. No me meto en discusiones detalladas de política. Son los conceptos, lo que está... Son las ideas. En ese sentido es muy importante. Aquel que busque un planteamiento de política pública, no es este libro. Hay otros textos de Julio. Exacto. Aquí es una reflexión, yo diría, al día, de por qué hay que poner en tensión el concepto oficial, o la idea del ser que está atrás del concepto social de pobreza, carencias, Coneval, y cómo se puede construir un nuevo concepto que incorpore esta idea mayor del florecimiento humano, porque es una idea mayor, es una idea del ser. Sí, es una idea mayor. O sea, es una parte filosófica, política, pero también es una definición tuya. Tú ves un ser que lo que merece es la felicidad o el florecimiento, que sería tu palabra, ¿no? Sí, yo creo que todos merecemos el florecimiento humano, y por eso el ingreso ciudadano universal puede eliminar obstáculos, elimina por lo pronto la pobreza económica y libera el tiempo de la gente. Y entonces la gente, lo que yo te decía hace rato del tiempo libre, únelo con ingreso ciudadano como instrumento fundamental. Creo que ese es el planteamiento de política que está aquí. Ese es el gran síntesis. Esa es la gran síntesis que hace Julio Volvínica. Por eso, yo te agradezco mucho, Julio. Gracias por estar. Y a ustedes, si están interesados en México Social, hay que leer despacio este texto. Es un texto, síntesis del pensamiento al día de hoy de Julio, pero seguramente hay muchas ideas que ya tiene, que tienen que volver a escribir y que tiene que escribir el próximo viernes. Esa es columna. Gracias, buenas noches. Muchas gracias Julio. por la generosidad. No, más que merecida, Julio. Mario Luis. Con afecto. Gracias a todos ustedes. Buenas noches.